Tal y como se había anunciado, ya están abordando todos los que se han podido sumar a esta relación de inscritos para el tour bastante cómodo, que ha sido solamente de 20 nuevos soles hacia Betania y Otica, tanto el día de hoy 1 de noviembre y mañana sábado 2 de noviembre, ¿no? Son dos destinos turísticos que está ofreciendo Río Tambo, ¿no? En esta ocasión, a través de la plataforma de Facebook de nuestra comuna, vamos a conocer también los pormenores de todos los turistas que nos han venido a visitar, se han inscrito el día de ayer y ya están pues abordando también este bote, ¿no? Por aquí tenemos también gente que ha venido desde los destinos turísticos conocidos como son Chanchamayo, Satipo, Xapampa, perfecto, ¿eh? Por aquí también estamos con más turistas quienes están también con todos sus aditamentos listos para partir. Se está tomando las precauciones respectivas. Por aquí, señora, ¿de qué parte? Hola, de Lima, pero... De Lima, primera vez en Río Tambo. Primera vez. Muy bien, que la pase bonito, gracias a nombre de la comuna de Río Tambo. Ya por este lado también estamos con todo lo que corresponde al circuito turístico. Mamita, ¿su nombre? Señora Elba, ¿de qué parte? Mazamari. De Mazamari. Muy bien, ¿primera vez está viajando en bote? No, ya, pero... ¿Ya viajó en bote? Te voy a Betania. Muy bien, primera vez que se va a Betania, qué bonito. Muy bien, por este lado, señora, usted sí tiene cara de primera vez en bote, ¿ah? Está viajando. Acá todo es la primera vez. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Ahí está con su pareja también, la señora acompañándonos, ya están el primer bote, son dos botes que se ha dispuesto para este tour. Son cerca de las 10:25 de la mañana de hoy primero. Están también pues ya acomodando al personal, a las personas que se han inscrito, ¿no? 20 nuevos soles, un precio bastante módico, precio pues que la comuna distrital de Río Tambo, como parte de sus actividades del fomento del turismo, está desarrollando, ¿no? Otica va a ser uno de los destinos. Por aquí vamos a escuchar también algunas indicaciones. Por favor, quiero que todos estén sentados. Primero que nada, agradecerles que estén acá en la Gran Nación Ayánica. Desde ya reciban un cordial saludo de parte del señor alcalde Luis Buendía. Por favor, todos mantenerse en un solo equipo, no sacar las manos de acá. Y por favor, todo lo que se va a decir va a haber 2 días acá. El joven Brian va a acompañarnos y vamos a ir a la comunidad de Otica. Allá lo vamos a ver, ¿ya? Se van a registrar cada uno, que es muy importante, y luego vamos a almorzar. ¿Está bien? Y luego vamos a ir a Betania, ¿correcto? ¿Listo? Entonces nos vemos. Un aplauso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, de esa manera entonces va a partir el primer bote dispuesto para este tour, ¿no? Por el fondo también tenemos a más personas. Son 2 botes que se van pues a este circuito turístico y aquí está, a disfrutar de esta maravilla turística como es Betania y Otica, por supuesto. Ahí parte ya el primer bote y el segundo grupo también en breve va a estar abordando segundo bote en esta ocasión. Muy bien, vamos a dialogar con la responsable también de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo. Coméntenos, ya está pues dándose cumplimiento este tour que se ha ofrecido a través de la Municipalidad de Río Tambo. Bueno, hemos cubierto todas las expectativas, gran personas nos están acompañando de diferentes lugares, la gran mayoría nunca han vaciado en lo que hacen bote y en esta ocasión pues son gente que nos acompañan desde Huancayo, Lima, Pisco, Xapampa, Pichanaki, La Merced, es decir, ha sido totalmente un gran honor de tener a todos los visitantes que el día de hoy están acá pues en la Gran Nación Ayánica, de verdad que sí, todos contentos y ya ha partido el primer grupo de 50 personas. Muy bien, el segundo bote también en breve está partiendo, muchas gracias. De esta manera entonces está dándose por cumplimiento a esta bonita actividad, ¿no? Ahí parten hacia Otica y luego del almuerzo que va a ser en Otica se van a Betania. Mañana a partir de las 11 están ellos retornando y llegando pues hasta este mismo lugar. Muchas gracias a quienes siempre están atentos a todas las transmisiones que hacemos de parte de la comuna distrital de Río Tambo, la Gran Nación Ayánica. No paramos, a feriado largo también estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando también como corresponde para dar cumplimiento a todo lo que se ofrece. Río Tambo está de moda, Río Tambo es turismo también en este feriado largo.